Acción de la tarde, el interactivo que marca la diferencia en la radio. Por Palma 90.7 FM. Vamos a hacer una parada para abordar un tema que a mí personalmente me llamó la atención, el ver la propiedad con que fue abordado por un joven comunicador barahonero, abogado, Xavier Carrasco, porque trató el tema como si fuese un ensayo, en cierta forma lo es, al categorizar el lambonismo político, como él le ha llamado, y hablar de lo que puede ser una categoría social en República Dominicana. Así que vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado, Xavier Carrasco, con quien vamos a compartir, amigos de Acción de la Tarde, un tema que yo sé que muchos de ustedes podrían estar pensando ahora en que tal vez alguien que conocen sea un lambón. Buenas tardes, Buenas Xavier. tardes, doctor. De verdad que estar frente a ustedes, profesionales bastante destacados y admirados por nosotros, es un inmenso placer. Buenas tardes a la mujer de la radio, doña Emma, al doctor Manuel Odaliz Ramírez Arias, de los del número de Barahona, precisamente, a la gente que sintoniza este programa, que definitivamente es un toque de queda en hora de las tardes. A Dios las gracias siempre por estas oportunidades, y aquí estamos precisamente para, como usted decía, tratar un tema que nosotros habíamos en el fin de semana puesto a circular, un ensayo que hemos realizado sobre un aspecto que es parte y propio de la sociedad, que es el lambonismo político, tratado, ¿verdad?, como una conducta social, y que desde luego amerita un análisis crítico y profundo de la misma sociedad. Bien, tú partes de algunas premisas, y dentro de esas premisas parece que ves que el lambonismo se vincula a un tipo especial de dirigente que también requiere el lambón. Bueno, desde luego, maestro, así mismo como estamos diciendo, de que el lambonismo es visto como una categorización, ¿verdad? O categoría social, y es una situación que está impregnado en la sociedad. Si bien es cierto, es una característica que uno la puede encontrar muy arraigada en diferentes espacios de la vida social, no menos cierto que la política, como una expresión propia de la sociedad, no escapa precisamente a esa realidad. Y desde luego, así mismo como usted cita, que nosotros hacemos referencia, el lambonismo político no solo es el hecho de que exista, simplemente se le da una fisionomía de acuerdo también a un tipo de líder político, que es el que requiere y alimenta precisamente ese ente, ese individuo alrededor de los sectores políticos. Y que esto evidentemente no tiene cierto clasificación o exclusividad a una agrupación política, de si es de izquierda o si es de derecha, no importa el tema de la ideología, simplemente es un individuo que es también reclutado por una persona que requiere ser adulado, es un individuo que aprende la filosofía de ese líder político que quiere ser resaltado, de que ese mismo líder político que busca servirles, ese mismo líder político que de una u otra forma quiere personas que a su alrededor, que de una forma u otra actúen en proporción a lo que son sus intereses, que tener una masa silente y que sobre todo celebre y aplauda todo lo que de una forma u otra así entienda. De hecho, ese mismo líder político es el que entiende, es el que visualiza que los críticos son enemigos,
que los críticos, más allá de que la crítica sea constructiva, inclusive que lo que busca es precisamente mejorar la forma hasta de gobernar en un momento determinado, la forma de hacer política, la forma de interactuar en las tomas de decisiones, porque ante todo hay que decir esto, el político que gobierna precisamente tiene una característica de tomar decisiones. Ese poco toma decisiones para las mayorías. Entonces, esa mayoría requiere precisamente, y en sus momentos, hace las críticas necesarias para que esa decisión de ese único o de esos pocos sea en beneficio de todos, del colectivo. No, ese tipo de líder busca precisamente que quien esté a su alrededor y quien realice de una manera algún tipo de comentario siempre sea a favor, no así utilizando el tema de la crítica constructiva. Bien, y se podría decir que el lambonismo termina legitimando al líder. Bueno, ¿y hasta dónde llega? Lo que busca precisamente, lo que trata de buscar, porque esto no nace de la nada. El lambonismo... Tenemos una llamada, vamos a ver si tiene que ver con los lambones. En política. En política, porque hay lambones hasta en las iglesias. Sí, por eso decía, maestro, que es una expresión de la sociedad. Es así. Vamos a pasar la llamada. Adelante. Buenas tardes, mis queridos hermanos, profe, mi amigo Xavier, Edma y los demás. ¿Qué tal, Greyval Duncan habla. Sí, estoy llamando para corroborar algo con lo que dice mi querido hermano Xavier, que eso lo hemos vivido de una década atrás, pero ahora en los últimos años es donde más se ha visto. Donde hay personas, mi hermano Xavier, que han aspirado a posiciones políticas y nunca han llegado, y porque hoy en día tienen un cargo se creen líderes, pero no tanto eso, Xavier. Vuelvo y digo, han aspirado a posiciones y nunca han llegado. Para mí, líder es el que aspira y saca 18,000, 20,000, 30,000, que aspira y llegue a posiciones. Pero hay personas que, por la jerarquía, que han llegado a posiciones, que tienen nómina, sabemos que pueden nombrar, y eso ha llevado a que se le peguen muchos lambones, limpia saco, y entiendan de que es un líder. Y no es así. Porque hay líderes que con su actitud, su forma, lo que hacen con la mano lo desbaratan con los pies. Pasen buenas tardes. Muchas gracias, Greyval. Yo, antes de la llamada de Greyval, y que un poco interrumpí la intervención de Xavier, yo decía que no sé si está dentro de tu ensayo ver hasta dónde llega el lambonismo, por ejemplo, de ese grupo de personas y que fácilmente tú puedes ejemplarizar, y lo voy a obviar, ¿verdad? Aquí en Barahona se puede, en un momento determinado, una persona que lo tienen allá arriba en la cúspide, un grupo de gente que te dicen tú eres el Dios, tú eres el que resuelve, tú eres el mejor del mundo, como tú nadie nunca ha pasado por ahí, tú eres el líder de las masas, y llega un momento determinado que lo dejan solo. Mire, lo primero es, doña Emma, que el lambonismo político tiene unas características que ese lambón político no es de nadie, no cree en una ideología. Se podría decir que tú compartes ese reggae de El Guerrero que dice que el lambón es traicionero. Entonces así es, el lambón político no es de nadie, aunque jura lealtad, no exhibe ni se identifica con la lealtad. Eso para lograr el objetivo. Sí, exacto, porque es una persona que más bien lo que busca es servirse del líder más que servirle al líder. O sea, todo lo que hace alrededor del líder no es ni siquiera para él tratar de que el líder pueda salirse beneficiado, más bien de él beneficiarse del líder. Pero de igual forma, el liderazgo político en ese sentido, maestro, y en esto le respondo a usted ante una pregunta que usted me hizo, hay una validación social que surge alrededor de eso, que es esa validación social la recibe el líder político. ¿Por qué? Porque el líder político es el que se legitima ante un conglomerado precisamente al que ese lambonismo político lo convoca, al que ese lambonismo político lo lleva.
Sin embargo, también es lógico observar parte de por qué se puede producir el tema del lambonismo político, y lo principal, lo fundamental, es que nosotros tenemos estructuras, la supraestructura de esta sociedad ha ido colapsando. Y descansa en lambones. Exactamente. Se podría decir que las oportunistas. Que las bocinas en la comunicación son lambonismo. De una forma u otra, sí, porque vuelvo y le digo, maestro, estamos hablando inclusive hasta en la supraestructura, que es en el pensamiento incluso de la ideología de mucha gente en este país, en la que descansa que el hecho de que tener una cultura de educación, de investigación, de crítica, de análisis, eso ha pasado a un segundo plano. Y el hecho de tú ser reconocido, todo va a depender, no ni siquiera de los méritos profesionales que tú tengas, sino de la cercanía que tú tengas con el líder. Y de lo que tú puedas hacer alrededor del líder que te pueda validar alrededor de ese líder. Y de cuánto puedas lamer al líder. De ahí viene la palabra lambón. Lambón es el que puede lamer, pasarle la lengua al líder. Y justificar precisamente todo lo que ese líder de una u otra forma hace que no es de manera correcta. Entonces, ahí es donde un elemento indispensable que es propio de las sociedades desarrolladas y de los países que logran ese nivel de democracia, si se pudiese decir de alguna manera, de que puede estar presente la sana crítica, de que un político pueda escuchar la opinión de las personas, un político pueda poner el oído en esa gente que de una u otra forma entiende que la política de gestión de ese líder que de una u otra forma es un tomador de decisiones, pueda acercarse precisamente a lo más demandado por la propia sociedad. O sea, pudiera ser que alguien sacrifique su carrera política si decide hacer un ejercicio crítico de la expresión, si el líder se siente afectado. Bueno, de hecho hemos visto figuras de trascendencia política en nuestra sociedad, y Barahona no es una excepción, de figuras que no han comulgado con el tipo común de hacer política del día de hoy, y que el propio sistema se lo ha llevado. El propio sistema los ha retirado. Y de igual forma vemos personas con niveles de preparación muy elevadas que incluso cuando van y participan en procesos internos y hacia afuera de sus propias organizaciones, sabemos que sus resultados son funestos en términos electorales, precisamente porque tienen una forma de pensar distinta y una forma de analizar y ver las cosas en términos políticos de una manera distinta. Bien, se podría decir que quien más lambones utilizó en República Dominicana fue Rafael Leonidas Trujillo Molina. Necesitaba el apoyo de lambones de alto nivel, porque Trujillo se dio todos los títulos que se podía dar, y para darse esos títulos necesitaba un congreso que lo declarara, necesitaba una universidad de la que se hizo rector vitalicio que le diera cada uno de sus facultades título de doctor sin haber estudiado. Profesor, pero aquí a Trujillo se le denominó o se le coronó como el padre de la patria y benefactor de la patria nueva. Sí. O sea, patria nueva es que todavía ni siquiera lo que nosotros hemos podido ver como la patria nueva se le coronó al generalísimo, como se le generalísimo invicto de los ejércitos dominicanos. Eso es para que usted vea propiamente, y era como le decía, o sea, el tema del lambonismo no es propiamente de algo del momento, no es algo que hace unos años se dio, no es ni siquiera... Eso empezó con Guacanagarí, que se dice que fue el primer lambondo
Sí, mira, pero hay asunto, hermano mío. Y que conste, nosotros no estamos hablando en nuestro ensayo de colores políticos, simplemente estamos resaltando una conducta social. Pero el lambón en su accionar busca un beneficio, una preventa personal, no solamente lamber por lamber. Es decir, que lambe. No, pero de hecho, doctor, nosotros establecíamos, y en el ensayo que hemos hecho así lo hacemos resaltar, el lambón político es un individuo que no cree en una ideología, eso es lo primero. No cree en un proyecto, no cree que fulano de tal puede ser tal cosa, sino que él de esa causa puede sacar un beneficio. Exacto. El objetivo primordial de ese ente social es servirse del líder, no así servirle al líder, que conste. Correcto. Aunque lo veamos alrededor del líder haciendo de tripas corazones supuestamente por el líder, su objetivo primordial no es el líder. Porque cuando el líder cae, cuando el líder cae, él se despega del líder. Pero es que tiene también esa capacidad enorme de dependiendo de en qué mano esté el pandero, como dicen popularmente, exacto, de esa misma manera actuar y comportarse, porque vuelvo y digo, no cree en una ideología, no cree en un proyecto, cree en lo que él puede servirse en ese espacio político. Y uno podría decir que el lambonismo ha crecido tanto que ya no solo hayan individuos lambones, sino partidos políticos lambones. No. Y que si en el lambonismo entra el saco y la corbata. Doctor, correcto eso. Doctor, y que si en el lambonismo político entra el saco y la corbata. Repito, el lambonismo es un comportamiento de la sociedad. Y eso se ve abajo, en la clase media y en la clase alta. Y de igual forma, como decía el maestro, con respecto a partidos políticos inclusive que han hecho una ideología. Que han hecho una ideología al respecto. Lambónica. Para estar siempre, yo le he denominado a esa gente, maestro, un término feo, unos chupasangre. Porque siempre han estado alrededor del poder. Y tienen esa flexibilidad de cambiarse. Hay un autor que utiliza una expresión más dura. Una expresión más dura que yo no me atrevo a decirle en la radio. Él la ha utilizado por escrito en medios nacionales para referirse a personas y a estructuras que tienen eso, pero yo no me atrevo a decirlo, pero es mucho más dura que esa que usted dice. Sí, pero mire, maestro, y siguiendo respondiéndole a doña Emma, uno de los problemas incluso del sistema político a partir del año 2000, el nuevo siglo, fue precisamente que la nueva filosofía de la política se convirtió en un tema de servilismo, tema de beneficios, y con ello se dio que desaparecieron las escuelas de formación política. De hecho, al día de hoy, si nosotros nos vamos antes de los 90, usted se iba a encontrar con que el político de una u otra organización le hacía una pleitesía a la formación política, formarse políticamente. Hoy en día, el hecho, por un lado, que tú tengas beneficios económicos, por otro lado, que tú tengas dinero para, de una manera u otra, solventar una candidatura o solventar un partido político en una determinada localidad, eso te valida políticamente en esa sociedad, aunque tú no sepas ni p de política. Entonces, ¿qué ha sucedido? Que fruto de esa degeneración de la formación política es que han surgido ese ente social del lambonismo, o del lambón político más bien, que ha provocado precisamente que esa parte de ese político formado pase a un tercer plano y cuidado, sin más allá. Porque precisamente lo que demanda hoy el sistema político, triste y lamentablemente, con honrosas excepciones, es que usted de una forma u otra tenga cuarto.
Sí, Una cosa, me gustaría, por ejemplo, yo no sé, doctor, cómo va a sonar esto, no quisiera usar, ¿podríamos nosotros derivar un ala del lambonismo político al transfugismo? Doctor, yo quisiera, es como para ver. No, interesante. Eso Es como para ver. Eso es muy interesante. Porque yo te escucho tu análisis, tu exposición, Javier, y yo le digo, bueno, pero es que ahí pueden entrar elementos. En el lambonismo político te pueden entrar elementos. Que una figura te va porque te ve. República Dominicana tiene tránsfugas que han hecho lambonismo para todos los Por ejemplo, antes que tú entres, Fouché y Talleyrand, en la época de la revolución de Napoleón, usaban ese método, eran tránsfugas y eran lambones. Ellos se colocaban en el lugar, en el lugar donde ellos tuvieran la oportunidad de estar en el poder, y ahí entraba el lambonismo y entraba el transfugismo también. Dentro de tránsfugas tenemos personas que la convencen, pero hay otras que buscan por donde la convencen. Pero mire, con relación al transfugismo, todavía como que no sé si le ha dado hasta el día de hoy como una definición, porque la ley no especificaba. Todavía no es bien especificado. Pero el lambonismo social, como tú lo estás identificando ahora, tú estás estudiando esa rama, ¿verdad? El término tránsfuga, que es el hecho de una persona pasarse de una agrupación a otra. ¿Pero cómo llega? Como la ley lo plantea. Si lo vemos así como la ley lo plantea, quizás no, porque el tránsfuga quizás en algún momento pudo tener cierto nivel de lealtad ideológica. Supuestamente. Ahora bien, espérate, porque el mío no tiene posibilidad, pero sí, entonces. En el caso del lambonismo. Déjame ver cómo me. En el caso del lambonismo, es que aún él en la causa, él no cree en la causa. El lambón político no cree en la causa. Precisamente. El lambón político. Es de conveniencia. El lambón político es de conveniencia. Y que conste, puede ser que el lambón político trabaje más que el líder, inclusive, ¿eh? Porque no vamos a subestimar la capacidad de trabajo. Puede que trabaje incluso hasta más que el líder. Ahora bien, su objetivo es claro. Su objetivo es el beneficio que él pueda derivar a partir de lo que él pueda realizar. Esa es la realidad. ¿El lambón político es necesario en el sistema? No, para nada. De hecho, es como si fuese una especie de parásito dentro del sistema. Porque tal como habíamos dicho, lo primero es que el surgimiento del lambón político es por una debilidad del sistema, una debilidad de las instituciones fuertes que pueda tener una sociedad determinada, y de igual forma una debilidad de la clase política que tenga una nación o territorio determinado. ¿Hay lambones que son burdos, perros burdos en política? Oh, pero desde luego, eso es una característica de hecho muy particular y peculiar del lambón político. Balaguer tuvo mucho de esa clase. Desde luego, claro. Mucha gente hizo cosas por Balaguer, sin ánimo de justificar a Balaguer, sin que Balaguer lo supiera, inclusive solamente por validarse ante el líder. Y Balaguer tenía unos lambones también predilectos, que acceder a Balaguer era a través de ellos, en parte, porque los líderes también utilizan a los lambones como intermediarios. Desde luego. En muchos casos los legitiman, saben incluso en ocasiones que no tienen las luces, porque un lambón sin luz puede ser peligroso. Balaguer prefería algunos lambones ilustrados, pero tenía un grupo de personas que era incapaz de construir un discurso que le pusiera en riesgo a él el poder. En su ensayo él aborda algo así, en ese sentido. Maestro, lo que pasa es, mire, lo que pasa es que el líder observa, y no podemos ver, como es en término coloquial, el aspecto del lambonismo como que el lambón no tiene preparación. De hecho, el lambón es un individuo que él de manera particular se prepara para desde luego saber cómo convencer al líder. O sea, no es un ente cualquiera.
Lógicamente, podrán haber excepciones, lógicamente. Ahora bien, ese individuo es un individuo que se forma. Pero la crítica que hacía, para que no se me vaya a interpretar como que no digo y me contradigo, no estoy hablando, cuando hablo del asunto de la preparación, de que el lambón político no se prepara y que por eso no se valida el tema de la preparación. No. Lo digo de que muchas veces lo que importa para el líder, y que eso es lo que le hace daño al sistema, es la cercanía que tenga ese lambón con el líder y no así las capacidades instaladas que puedan tener otros individuos que no vienen precisamente a hacer lo mismo que hace el lambón político. Una preguntita, entonces, ese lambón político, ¿tú crees que tiene un fallo psicológico? ¿Por qué? Porque ese lambón preparado, ilustrado, él entiende que no tiene la capacidad de sobrepasar ese nivel, sino que él entiende que su nivel no llega a sobrepasar el líder para él colocarse a ese nivel o por encima del líder. No, él es una expresión de la sociedad que entiende, asimila y asume de que independientemente en el lugar donde él esté, él va a sacar los beneficios que él anda buscando. Sí, porque lógicamente el lambonismo es una profesión, pero es un oficio. Un oficio, sí. Sí, hay gente que ha vivido muy bien de ella. Muy bien. No, hay gente que ha hecho vida de eso. Claro. Sí. Y que, bueno, yo incluso planteo en el artículo de que al lambón en este país, al lambonismo político, incluso se le puede hacer un monumento. Se le puede hacer un monumento porque de una u otra forma mucha gente ha vivido y vive todavía del lambonismo político en el país. Y para mantener una posición, a veces es necesario hacer lambonismo. O sea, te nombran, por ejemplo, viceministro, pero el ministro requiere que a él lo adulen. Si tú no lo adulas, te puede... En el nivel de esta sociedad, si es un ministro, un viceministro, desde luego que no tiene valores, tiene que hacer. Entonces, definitivamente, el lambón es una expresión política y social es una expresión social. Y como la política, desde luego, está arraigada en la sociedad, no escapa a esa propia realidad. Porque estamos tratando el lambonismo de carácter político. Pero si nos vamos, por ejemplo, al género artístico, hay gente que vive del lambonismo en el género artístico. Y así en diferentes sectores de la vida social. Bien, señores, vamos a una pausa. Los lambones están metidos en el tuétano de la sociedad dominicana. Bien, estamos, señores, en Acción de la Tarde, viendo un tema que se ha traído a la palestra pública, el hermano Xavier Carrasco, sobre el lambonismo político. Hay que decir que hay lambones en todas las áreas de República Dominicana. Hay empresas que pagan mucho para tener lambones y esta gente hace su trabajo. Xavier, tú abordas este tema tomando en cuenta algunos criterios que a mi modo de ver son muy objetivos y que es lo que ha justificado tu participación aquí en este espacio para esclarecerlo. Tú hablas de jerarquía. El lambonismo no se da si no hay un nivel de jerarquía. ¿Tú puedes explicar un poquito eso? Sí, recuerden que el lambón político actúa en función de una persona que ostenta poder. Lambón político, y por eso soy insistente en esa parte. El lambón político no es que creen una ideología, porque si eso fuera así, bueno, yo entré a este partido y yo voy a defender la filosofía de este partido a capa y a espada. No. Cuando cito el tema de jerarquía es porque precisamente la afiliación esa es hacia uno que tiene una característica superior de poder del que él pretende servirse, supuestamente sirviéndole.
Sí, es decir, que no se lambe a los iguales. No, para nada. De hecho, lo que busca el lambón político es distanciarse de los iguales, ¿verdad? Buscar esa barrera, crear esa barrera de él apartarse de los iguales al momento de acercarse al que tiene el nivel jerárquico de poder. Entonces hay un asunto, la ética y la decencia en cuanto al lambón. La rompe, se sale de ese marco. No, es que eso no existe, porque en el lambonismo prima la relación jerárquica de poder y el servilismo. La ética ni la moral, eso aparece por parte. Eso no está presente. De hecho, la ética y moral y las buenas costumbres y los buenos valores, eso es lo antónimo de esa conducta del lambonismo. Bien, tú terminas tu artículo haciendo un contraste. Tú dices que no hay que ver solo al lambón o al político, sino a las estructuras que están permeadas, y ves cierta amenaza a la democracia, en tanto que esta práctica debilita la crítica al sistema. Bueno, soy incisivo, insistente en lo mismo. Cuando digo de que el lambonismo, en esto lo trato de manera generalizada, no es simplemente un comportamiento de dos entes, de dos individuos. Un individuo que es el lambón de un político y un político, sino que eso es un reflejo y expresión de la sociedad. Es la sociedad la que en este caso está dañada, es la sociedad en este caso la que necesita una profilaxis, como dicen los odontólogos, ¿verdad? Una limpieza profunda, porque el político y el lambón son una expresión misma de la sociedad. Ahora bien, si hasta el momento en el que nosotros no veamos este factor como algo grave para la subsistencia de la democracia, para la subsistencia de una sociedad crítica, nosotros quizás vamos a perder ese sistema, pudiésemos perder ese sistema por el cual nosotros tanto hemos luchado, que es la democracia, porque mañana puede surgir cualquier individuo en este país haciéndole honoris causa a esa filosofía que le llaman el lambonismo y catapultarse precisamente obteniendo quizás hasta el poder de la República. Una pregunta bien. Entonces el lambón no le importa la crítica hacia el público, es decir, no le importa. No le importa que lo critiquen. No, para nada, porque mira, si hay un individuo bastante claro en su objetivo, se llama el lambón. El lambón. Bien, hay algunos lambones circunstanciales, históricos, que han jugado un papel, pero han sido lambones. El doctor Joaquín Balaguer escribió un libro para justificar su lambonismo a Trujillo, que se llama La palabra encadenada. Es decir, todos esos elogios que él le hacía a Trujillo, él decía que su palabra estuvo encadenada, que si no lo hacía, corría riesgo. Sin embargo, Bosch, por ejemplo, prefirió el exilio al lambonismo. Maestro, el que ve el panegírico, que yo he tenido la oportunidad de verlo varias veces, sí, de Joaquín Balaguer frente al féretro de Trujillo, sí, dice que esta sociedad es la que está mal, porque quien describe Balaguer frente a ese féretro es a un individuo, un semidios, un semidios bajado de los cielos. De hecho, Balaguer, su estilo como escritor es lambónico. Sí. O sea, cuando tú lees incluso la Duarte, Cristo de la Libertad, sí, o El Centinela de la Frontera, o Grecia Eterna, o Mis Condiscípulos y yo, pues en muchas de esas obras tú notas cierta tendencia. Claro, no quiere decir que no haya tenido momentos de críticas, pero su enfoque no era el enfoque crítico al que tú te refieres. En tanto que la sociedad dominicana, él sabía que se cosechaba más adulando que criticando. Maestro, mire, y para robustecer lo que habíamos establecido, es tan peligroso el tema del lambonismo
y que nos puede hacer perder incluso el sistema que nosotros hasta ahora hemos tenido, que es el sistema democrático, que ya República Dominicana, precisamente por el lambonismo, perdió en un momento esa soberanía. Y me refiero al 1861, cuando un lambón llamado Pedro Santana anexó a este país, a España, precisamente en base a un beneficio particular y personal, que es el objetivo del líder, del lambón político. Y eso provocó incluso que un grupo de jóvenes más luego, en el 63, trataran de devolverle a esta sociedad eso que un lambón político nos había quitado. Mi última pregunta. En Barahona, sin dar nombre, en Barahona hay muchos lambones políticos. Mi pregunta es, ¿Barahona está dentro del mapa de República Dominicana? Pues hay lambones entonces. No hay lambones políticos, sería el tema. Señores, el tiempo nos indica antes de irnos, que doctor, estamos casi ya terminando. Pero antes de irnos, doctor, todavía no. Bueno, he recibido un mensaje, doctor, para que le hagamos un llamado a través de este espacio que es muy escuchado a la empresa distribuidora de electricidad del sur, la EDESUR. Es una situación que se está dando en la cancha Marino G. Matos, aquí en el municipio de Barahona. Repito, una situación que se está dando en la cancha Marino G. Matos con un cable del tendido eléctrico que se cayó y que mantiene a oscura ese espacio. Unos jóvenes que han organizado un torneo de baloncesto están parados de la práctica del desarrollo del mismo porque no hay luz en la G. Matos. Eso es en el malecón de Barahona, en pleno centro de la ciudad, y que si EDESUR está dentro de las posibilidades corregir la situación, esos jóvenes le van a agradecer, ¿verdad?, que están ansiosos de iniciar ese torneo de baloncesto y que no lo han hecho porque la G. Matos, la cancha de Marino G. Matos no tiene energía eléctrica y es un cable que se cayó. Esas brigadas de EDESUR, no sé si es conjuntamente con el ayuntamiento, pero nos han pedido que a través de este espacio hagamos el llamado para que resuelvan esa situación. Bien, esperemos que la gente de Sur esté escuchando y que pueda haber una solución. Señores, vamos a permitirle a nuestro invitado que en el último minuto... Y que es de la casa el invitado. Sí, no, es así. Sadier es parte del equipo de panelistas de Acción de la Mañana y nada, hoy es un invitado de Acción de la Tarde. Quisiéramos permitirte un minuto especialmente dirigida a la gente más jóvenes, que es donde se puede sembrar la cultura cívica nueva, la renovación de estas prácticas políticas de antaño que tanto daño hacen a la democracia, a los fines de que puedas tú proyectarle algún perfil distinto o diferente de cara al fenómeno que has abordado. Mire, maestro, primero es con la educación empieza todo. Y hemos escuchado incluso diferentes ideologías, diferentes filosofías que establecen cómo la educación salva a los pueblos. Y muchos de estos temas que hacen tanto daño a la sociedad tienen precisamente su origen en la falta de educación y valores. Una sociedad con pocos valores arraigados, una sociedad con poca educación, es una sociedad que puede dirigirse a cualquier lugar, menos a un lugar de desarrollo. Y es por eso, en este caso, sí es un llamado directamente a la clase política y de manera específica a los partidos políticos, es que habiliten nueva vez esos espacios de formación política para que sea incluso hasta un requisito exigible por la organización política para todos aquellos que de una u otra forma van a ser vida de dirección de cierto nivel dentro de la organización política, para que de esa forma a la política pueda llegar lo mejor, porque esta sociedad precisamente requiere de políticos que precisamente sean lo mejor. Correcto. Bien, una sociedad con menos lambones finalmente es lo que quiere Xavier Carrasco. Señores, hasta mañana, si Dios lo permite.